Bienvenidos a esta videoclase de probabilidad y estadística. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de independencia de variables aleatorias continuas. Veremos siempre el objetivo de calcular probabilidades de ocurrencia de diferentes tipos de variables aleatorias, tanto discretas como continuas. Cuando hablamos de independencia de variables aleatorias continuas, vale la pena pensar qué significa eso, o sea, qué implicaciones puede tener. Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen un tanque, podemos pensar que es un tanque de combustible o de agua que contiene un líquido adentro. Entonces, y pensemos en el contenido que puede tener de ese líquido, ese tanque. Es una variable que podemos considerar como una variable continua que oscila entre el mínimo, que puede ser 0, que esté completamente vacía, y el máximo, que podría ser la capacidad máxima del tanque. No cabe más de eso. Y entre ese mínimo y ese máximo estaría tomando cualquier tipo de valor entre esos dos, lo que significaría que es una variable que se podría considerar continua entre esos dos valores. Lo mismo que la velocidad a la que va ese sujeto en el go-kart. Entonces, pero podríamos pensar, ¿qué tienen en común? Bueno, aparentemente no tendrían en común nada, a menos que ese tanque estuviera lleno de combustible, estaría a punto de explotar y él estaría cerca y quisiera huir. Entonces ahí sí tendría sentido la relación de la velocidad a la que va huyendo de la explosión, pero en general no tendría ningún sentido. Entonces veamos que no podemos estar pensando en si tiene o no sentido la relación entre las variables para decir si son o no independientes. Tenemos que basarnos en conceptos que podamos usar o calcular. En este caso, la fórmula. Arriba tenemos la definición de cuándo son independientes dos variables aleatorias, y son independientes si la función de densidad conjunta de las dos variables, digamos en este caso x y y, porque son las variables que están identificadas dentro del paréntesis contiguo a la h, que es el nombre de la variable de la función conjunta. Entonces hay una x mayúscula que relaciona a esa x minúscula y una y mayúscula que relaciona a esa y minúscula. Entonces tenemos ahí que esas dos variables x y y relacionadas a través de la función h deben ser igual a la marginal de la variable x multiplicada por la marginal de la variable y. Entonces, esa es la definición. Cuando yo tengo una conjunta, aquí hay un ejemplo, donde tengo 3x cuadrado y por el diferencial de y por el diferencial de x, lo que me estaría indicando que voy a integrar primero con respecto a y los tamaños de las integrales no tienen, digamos, otro sentido nada más que una identificación, porque el que voy a hacer primero es el de dy, y se supone que los límites c y d son la variación donde la variable y está tomando esos valores. Y luego voy a integrar ese resultado con respecto a x, y los límites a y b de la integral más externa serían los que me delimitan la variación de la variable x, que me resultaría de la primera integral. Como en la primera integral se va a integrar con respecto a y, la x es como una constante y el 3 igual sale de la integral y solo integraría y por el diferencial de y, que es una integral muy sencilla, que sería y cuadrado sobre 2, y que debo de evaluarlos en los extremos c y d. Así es como yo encuentro la marginal de x, que está identificada ahí abajo por f de x, y la marginal de y, que está aquí. Entonces, digamos, ¿qué debe cumplirse? Que el producto de la f por la g debe ser igual a la h. Eso es para que sean independientes. Si no se cumple, entonces no son independientes. Veamos un ejemplo. Aquí se me dice que, voy a suponer que ya son independientes, o sea, ya me está diciendo que son independientes, y me dan las dos densidades. Me dice la de f, la de x, que sería identificada por esa f de x, y la de y, que sería identificada por esa g de y. Como me dice que son independientes y me pide que encuentre la probabilidad de que el producto de las dos, x por y, sea mayor que 1,
Entonces primero voy a hallar la conjunta para después con la conjunta responder a la pregunta usando la doble integral que necesito para el cálculo de x por y mayor que 1. Entonces, como f y g son independientes, se multiplican. Al hacer la multiplicación, veo que ese y a la menos 2 es como tener y cuadrado en el denominador, 1 sobre y cuadrado. Al multiplicarla por 3x cuadrado sobre 8, entonces la expresión me queda como está indicado ahí, 3x cuadrado sobre 8y cuadrado. Y de esa forma puedo identificar que el intervalo donde está variando la x es de 0 a 2, que es donde está definida inicialmente, y donde está variando la y es de 1 en adelante, como lo indica la función g. Y en otro lado es 0, porque es 0 en los demás casos, entonces es 0 también en otro lado. Y esa sería la nueva función que yo necesito para responder a la pregunta de x por y mayor que 1. ¿Cómo hago eso? Bueno, entonces me planteo el problema y analizo la variación que puede tomar y. Primero, porque voy a integrar con respecto a y después. O sea, primero voy a integrar con respecto a x y después voy a integrar con respecto a y. Entonces, la variación de x. ¿Cómo va la variación de x? La x estaba variando, vimos que la x está variando de 0 a 2. Entonces, pero al hacer la relación x por y igual a 1, yo encuentro que y, la x debe ser mayor que 1 sobre y. O sea, al despejar de x por y mayor que 1, la x, entonces me queda x mayor que 1 sobre y. La x va de 0 a 2, pero mayores que 1 sobre y, entonces van desde 1 sobre y hasta 2. Por eso que la variación de la x, que es la que se integra primero, va desde 1 sobre y hasta 2. De la misma función, la función no cambia. Lo que cambiaron o se identificaron fueron los límites de integración para la región que está dándome el problema x por y mayor que 1. Entonces se integra. Al integrar con respecto a x, lo que no tiene x es una constante, sale que sería el 1 sobre y cuadrado, y el 3 pues se deja porque al hacer la integral de 3x cuadrado, entonces es x cubo sobre 3. Entonces el 3 con el 3 multiplicando al x cuadrado se cancela con el del denominador y solo me queda x cubo sobre 8, que voy a evaluar desde 1 sobre y hasta 2, porque son los límites de integración de la x. Al hacer ese cálculo, entonces me queda esta expresión. Y porque sería de donde va la x voy a poner 2 y 1 sobre y. Al hacer las simplificaciones encuentro que es igual a 1 sobre y cuadrado menos 1 sobre 8y quinta. Entonces, como tengo esa expresión, ahora voy a integrar con respecto a y hago dos integrales, la integral primera y le resto la segunda de los términos que están dentro del paréntesis. Al hacer eso se obtiene esta expresión y al hacer las operaciones se concluye que es 31/32 esa probabilidad. No he hecho los detalles de los cálculos, pero usted tiene la obligación de hacerlos en su casa y verificar que realmente se obtiene esa respuesta. Veamos otro ejemplo. Este es un poquito diferente, pero tiene siempre la implicación de ser o no independientes las variables, y eso es lo que interesa. Dice que tengo dos variables, T1 y T2, que son los tiempos de vida de componentes que se usan secuencialmente. Pensemos un poquito sobre la independencia o no de estas dos variables. Usted compra un producto y compra otro de la misma, digamos, el mismo tipo de producto, solo que probablemente de diferente fabricante. Pregúntese, ¿cuánto le va a durar el tiempo de vida del primer producto y cuánto le va a durar el tiempo de vida del segundo producto? La verdad es que son independientes uno de otro. En general sería así, se esperaría que así fuera. Entonces eso es lo que se asume, ¿verdad? Que los tiempos de vida de cada componente son independientes. Además, dice que
va a agregar una complicación en este caso y se suponga que el tiempo de vida del componente 1 está uniformemente distribuido entre 0 y 2. Ahí va a ocupar entonces la definición de la distribución uniforme para el primer tiempo. Y me dice que el segundo está exponencialmente distribuido con parámetro 3. Entonces usa dos distribuciones continuas, la primera uniforme y la segunda exponencial. Y ya me dice el parámetro, y como los parámetros de la uniforme son 0 y 2, esa era 1 sobre b menos a, y si a es 0 y b es 2, se quedaría 1 sobre 2 menos 0, sería 1 medio. Y la otra pues sería la exponencial, que sería el parámetro por e a la menos lambda x, que sería 3 por e a la menos 3x, la forma de definición para la segunda. Y la pregunta, la clave es: encuentre la probabilidad de que el segundo componente dure por lo menos 2.5 unidades de tiempo después que se ha conectado el primero. Quiere decir que, como se conectan secuencialmente, el primero dura un tiempo, T1. Después entra el segundo a partir del primero, pero me dice que lo que quiero es que, ¿cuál es la probabilidad de que el segundo dure por lo menos 2.5 unidades de tiempo después? Entonces la suma debe ser mayor que 2.5. La suma de los tiempos de vida del T1 y el T2, porque se conecta secuencialmente, y si me hace una pregunta del T2 es porque ya tuvo que haber pasado el T1. Entonces es T1 más lo que lleve de vida el T2, eso tiene que ser mayor que 2.5, es lo que me está preguntando. Es hacer esta lógica para responder a este problema y tratar de escribir esta ecuación. En eso consiste el éxito de poder resolver este tipo de problemas. Ese es análisis. Eso lo da la experiencia, la práctica, el estar buscando en libros. Digamos, si usted tiene que analizar este tipo de cosas, yo le sugiero que se vaya a YouTube, por ejemplo, y busque ejemplos de cómo lo resuelven, cómo hacen el análisis. O si se va a un libro, encuentre ejercicios resueltos y vea la lógica de la solución, y eso le va a ir ayudando a madurar, a tener, digamos, elementos de juicio para que usted pueda analizar un problema, y entonces ya le van a dar cierta información. En este caso me dan la información de que una variable está distribuida de una forma y la otra está distribuida de otra forma, y me dan los parámetros. Eso ya lo sabemos porque hemos estudiado las distribuciones de probabilidades anteriormente, entonces ya es algo fácil. Cuando ya se tiene, digamos, esa información, se construyen las conjuntas respectivas y después se construyen las densidades marginales respectivas y después se construye la conjunta de las dos. Y con la conjunta se responde a la pregunta que se desea. Entonces ya habíamos dicho que para la uniforme era 1 medio y para la otra era el parámetro por e a la menos el parámetro de la variable. Como estamos definiéndola como y, entonces es g de y la primera es f de x. No depende de x porque es una uniforme, es constante, entonces no tiene relación, pero se maneja como si la tuviera. Entonces la conjunta sería el producto de las dos. Y ahí está, es 1 medio por 3e a la menos 3y, y las variaciones de las variables de x y de y, aunque la x no aparece, pero se incluye porque así está definida la uniforme. Y luego la pregunta en términos de la conjunta. No se ha puesto el área, se ha sustituido, digamos, los límites de las integrales por una a, que es identificando la área o la región a la que corresponda de acuerdo a la pregunta que se tiene en este caso. En el caso anterior era un producto, ahora es una suma. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Vamos a verlo. Primero, vamos a analizar los límites de integración. Para hacer eso de los límites de integración, me planteo la situación. T1, que es la variable primera, está relacionándose a una variable x, digamos.
Y la T2, que es la segunda variable que me da el problema, lo voy a asociar con la variable Y. Son dos variables, una para cada una para T1 y una para T2. Yo las voy a asociar como X y como Y. Entonces, lo que me está diciendo es que la suma debe ser mayor o igual que 2.5. Al hacer eso, yo despejo Y, porque si voy a integrar con respecto a Y, digamos primero, en el ejercicio anterior hice primero con respecto a X, ahora estoy haciendo primero con respecto a Y. Entonces me interesa ver la variación de Y. Veo que Y debe ser, según la relación que me está poniendo allá, Y debe ser mayor que 2.5 menos X. Entonces, si yo hago la igualdad, Y igual a 2.5 menos X, esa es una recta que está indicada en esa figura de abajo. La primera, digamos que es la que controla la variación de la X, y la segunda es la que controla la variación de la Y. Montadas las dos, me da la región que está sombreada para el segundo gráfico, el que está abajo, que sería la zona de integración o el área que se sustituiría en la imagen anterior. Esto estaría sustituyendo la A, que sería la área de integración para este problema. Luego pues se integra. Al integrar con respecto a Y se obtiene eso, porque la integral de toda esa expresión, digamos que me queda E a la U, la integral de E a la U de U sería E a la U, entonces se completa y se hace la integración y me queda E a la U de U, que sería E a la U. Entonces solo hay que evaluarlo en los límites de integración, que va a 2.5 menos X hasta infinito. Al hacer la integración, entonces me queda de nuevo de esta forma. Ahora me queda todo en términos de X. Hago la integración y luego hago la evaluación y al final pues las sustituciones. Usted verifique que las operaciones estén dadas de manera correcta, ¿verdad? Y que llegue a este resultado que está planteado acá. Ya ese tipo de cálculo no lo voy a hacer explicándolo al detalle aquí. Bueno, nada más agradecer su atención y compartirles el siguiente pensamiento, siempre lo hacemos. El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Eso fue algo que dijo Eleanor Roosevelt y pues lo comparto porque realmente si usted tiene sueños y lucha por ellos, le animo a alcanzarlos. Muchas gracias.